¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Y bueno, estamos tocando hoy un tema muy importante que se acaba precisamente de anunciar y tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar a detalle todo esto, ¿no? Mi nombre es Carlos Higuera, presidente de DITAC, y dejo que nuestro invitado se presente. Claro, es un placer, amigos. Mi nombre es el doctor Adolfo Solís Farías y soy doctor en Derecho Fiscal y encantado de estar aquí con Carlos platicando. Muchas gracias, Adolfo. La verdad es que eres una persona muy reconocida aquí en la localidad. Eres una persona que ha sido un pilar en la parte precisamente legal y fiscal, ¿no? A lo largo de los años que tienes tú ya haciendo la práctica a través de tu despacho, bueno, pues hemos visto que has estado al frente de diferentes batallas, ¿no? Precisamente en temas de este tipo, ¿no? Pero recientemente acabas de anunciar precisamente lo que fue un golpe duro, creo yo, precisamente para toda la cuestión económica, macroeconómica que manejamos en México. Precisamente esta suspensión o este cambio que estamos viendo, creo que es muy importante y creo que nos va a afectar bastante de manera muy positiva, pero me gustaría más que tú nos abordes del tema y nos amplíes cómo está precisamente esta situación. Déjenles pongo en un contexto general. Un país debe de tener bases sólidas. Los cimientos deben de ser en materia financiera, en materia económica, en materia monetaria, en materia fiscal, en materia presupuestal. Si estos cimientos están bien instaurados, la parte social empieza a crecer. Tienes un mejor nivel per cápita, tienes un mejor desarrollo de la economía, tienes mayor capacidad de compra y tienes en general un aliento para todos. El problema es que se ha desestabilizado la economía por factores externos y por factores internos. Empezó la crisis del COVID y empezaron a morir personas. De hecho, estamos en tercer lugar a nivel internacional en cuanto a muertes y en cuanto a infectados. Pero ¿qué ocurre en todo esto? Me doy cuenta que empieza un trastorno muy grave y muy delicado porque el erario público, el gobierno, para ser concretos, no empieza a inyectar fondos a los sistemas de salud. Primero comete un error, dice hospitales privados no atienden casos del COVID. Solo hospitales públicos que han estado en crisis históricamente, hospitales públicos que no tienen la capacidad. Segundo error que dice, usamos el programa Quédate en casa. Está bien, porque el Quédate en casa es el aislamiento, pero el Quédate en casa no es una política pública. No puedes decirle a las personas, váyanse a su casa y ¿cómo te mantienes? ¿Cómo comes? ¿Cómo comen tus hijos? Entonces la sociedad, por eso muchos piensan que no hacen caso, pero es que no hagan caso. Es que necesitan llevar, en un país donde 6 de cada 10 personas son informales, necesitan llevar sustento a su casa, porque viven al día. Correcto. Tercer elemento, se agudiza la crisis, empieza a ser más severa, empieza a agravarse, en particular Baja California es uno de los estados con mayor incidencia en el virus. ¿Y qué ocurre? Hasta cerramos el Hospital General. Tenemos quejas de enfermeros, quejas de médicos, tenemos quejas de falta de insumos, estamos agrupando a la sociedad para que haga donativos al Hospital General. ¿Qué pasa? ¿Y el gobierno dónde está? El gobierno no reacciona. Para colmo, el día 30, 31 de marzo, 6 y 8 de abril, saca unos acuerdos sanitarios. Y en esos acuerdos sanitarios concretamente dice, estas son las obras indispensables y estas son las que no son indispensables. Actividades esenciales o no esenciales. Pero dice, son esenciales aquellas que coadyuven, por ejemplo, para desarrollar el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el de Santa Lucía, el corredor transísmico. Dice algunos contratos de Pemex y de la CFE. Pero entonces yo detecto que en esos acuerdos dice que esas obras son indispensables. Pero naturalmente cuando tú lo examinas desde el plano jurídico, dices, oye, está bien, es indispensable, pero no es prioritario. Correcto. Y la prioridad en este momento es salvar vidas. Entonces yo preparo un amparo. En el amparo
yo diseño y digo, ¿el presupuesto es rígido o es flexible? El presupuesto es flexible. El presupuesto federal, aunque ya esté asignado a dependencias, es flexible. En casos extraordinarios, una catástrofe como la que estamos viviendo, porque no puede tener otro calificativo, esta pandemia empieza a requerir recursos. Y entonces empieza a ponderar. ¿Le hago caso a una obra indispensable? Es decir, ¿meto dinero al Tren Maya o meto dinero a salvar vidas? Una prioritaria. Esas son indispensables y estas son prioritarias. ¿Meto dinero a la refinería de Dos Bocas o meto dinero a los hospitales? ¿Meto dinero al corredor transísmico o meto dinero para insumos de salud? Entonces el gobierno prefiere meter dinero a lo indispensable, pero no a lo prioritario. Entonces vamos al amparo y lo que le decimos al juez federal es, oye juez, voltea a ver vía redireccionamiento del presupuesto. Esas obras no se van a acabar ni siquiera este año. Si se suspenden 2, 3, 5 meses más, nada, nadie va a morir. Pero en cambio, ese dinero que se use para salvar vidas, que honre a todos los que ya han fallecido, que sirva para salvar a los que están ahorita hospitalizados, pero en particular que todos aquellos que están contagiados y que no lo saben y que van a venir en una crisis en esta tercera fase, que haya los recursos suficientes. Entonces vamos y le decimos al juez, oye juez, ordena la reorientación presupuestal. ¿Para qué? Para que ese dinero de obras no indispensables se venga en este momento aquí a la salud pública, para que haya médicos. ¿Qué es lo que falta? Médicos están triplicando turnos. Así es. Entonces, tenemos que contratar médicos y debe de haber suficiente dinero para contratar médicos. Requieres insumos de salud, debe de haber suficiente dinero para eso. Entonces, aparte de esos 4 proyectos, que es el corredor transísmico, que es el Tren Maya, el aeropuerto, todos conocemos como Santa Lucía, y la refinería de Dos Bocas. Aparte de eso, el 2 de abril se decretó la extinción de todos los fideicomisos públicos. Entonces yo dije, todos los ingresos por esa extinción, también, que no vayan y se gasten ahorita en obras. Necesitamos salvar vidas. Y lo incluyo. Y un 6º elemento incluyo, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sin ser peyorativos, las personas lo conocen como el programa para los niños. ¿Por qué? Porque la primera reflexión es, estás dándole dinero a los que no trabajan y a los que sí trabajan, a los que salen y se arriesgan todos los días por llevar sustento a su casa, a esos no les das un solo estímulo. Entonces ese programa, mételo a un seguro de desempleo, mételo a reactivar a esos que sí están haciendo algo por la economía. Ayuda a la población. Y entonces yo digo, esos 6 conceptos en general, todo ese dinero tráiganlo y salven vidas. Todo ese concepto tráiganlo, reoriéntenlo y hagan que podamos salir adelante. Ya el día de mañana cuando salgamos de esta contingencia de salud, bueno, el siguiente dinero, no hay problema, que se sigan las obras, pero en este momento no son prioridad. Son indispensables, cierto, pero no son prioridad. Y hoy la prioridad es salvar esas vidas. Y sobre eso se erige el amparo. Okay. Y en este tema, digo, es algo extremadamente importante hacer entender al gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que este dinero, estos recursos se requieren en este momento. Hace rato precisamente estábamos por ahí comentando de un video que salió de un famoso actor que ahora radica en Estados Unidos, es un actor que ya tiene muchos años, muy conocido en México, que estaba denunciando precisamente una falta de insumos básicos en lo que es un centro de sector salud público, ¿no? Y bueno, estamos viendo que inmediatamente sale una respuesta de manera oficial por parte de la institución, del IMSS, y dice, no es cierto, ¿no? O sea, váyanse a las fuentes oficiales, ¿no? Cuando es claro y entendemos que muchas de estas veces lo que se circula en redes y demás tiene mucho fondo, ¿no? Es decir, estos recursos ahorita sí realmente se requieren. Hay personal, bien lo decías, trabajando en 2, 3 turnos, en horas extendidas, tratando de salvar vidas, y realmente no reciben ni los insumos básicos para proteger su propia vida. No digamos para los que están atendiendo, ¿no?
Y no quiero meter en una polémica la declaración oficial del sector salud, pero yo lo que puedo decir es que la sociedad sabe claramente las deficiencias que existen. Si cuando no había crisis podías ir al IMSS y había deficiencias, había falta de camillas, falta de medicamentos, hay malos tratos, hacen esperar a las personas, por ir por una receta o por un medicamento tienen que formarse o sacar citas de días. La pregunta es, si todos sabemos esa deficiencia, ¿cómo ahora se atreven? Sin decir, a mí me parece negligente e irresponsable. Y creo que esta acción que tratamos de hacer, lo que buscamos es no privilegiar a las empresas, no privilegiar a nadie, que la sociedad se privilegie. Y en particular que se privilegie porque es una responsabilidad del Estado. Porque la Constitución Federal establece la obligación, establece mecanismos que debe de hacer el Estado en caso de una contingencia. Pero el Estado se mantiene inerte, el Estado dice, no, nada. Inclusive se mantiene tan inerte que, por ejemplo, dice, yo, gobierno, le obligo a los patrones que le paguen a los trabajadores la totalidad del salario. Está bien, qué bueno que justificamos eso, pero la ley dice otra cosa. Así es. Y si tú dijiste que te absorbieran la carga salarial, está bien, pero la política pública dice, estimula. No estimulas, quiebras a unos y a otros, porque termina despidiendo a los que no pueda pagarle. Correcto. Todo eso son trastornos sociales, y lo que buscamos es que ya no se hagan más trastornos. Ya tenemos muchos trastornos. Tenemos pobreza, tenemos informalidad, tenemos inseguridad, tenemos insalubridad, tenemos baja cobertura hospitalaria. Las personas, en este país, no todas las personas tienen cobertura de salud. Tenemos seguros que son populares, que son una esperanza para muchos, pero no tienen la eficiencia técnica para poder dar esa calidad y esa calidez en el trato. También. Creo que tenemos una falla de sistema, y una falla de sistema no se hace con discursos. Una falla de sistema cuando los niños, cuando los adultos mayores están falleciendo por la causa del COVID-19, no hay excusa, no hay pretexto, no hay justificación y no hay discurso político que lo pueda sanear. Aquí no se trata de discursos políticos, aquí no se trata de que sacrifique ese pueblo porque la teoría del sacrificio dice que ustedes se van a ir al cielo. Nada. Aquí simplemente hay un tema de salud pública que se debe atender y se requiere dinero para atenderlo, hay que proveerle el dinero, y el gobierno no es que quiera, simplemente yo prefiero, la población estaría más conforme con cerrar el Instituto de Acceso a la Información, o con cerrar el INE, o con cerrar la Cámara de Diputados, o con cerrar la Cámara de Senadores. La gente estaría más satisfecha y que con ese dinero se salvara a la población. Claro, obviamente. ¿Pero qué? Partidos políticos, ¿restringieron un peso? ¿Restringieron un peso? Nada. Nada. ¿Quién restringió? ¿El gobierno se abrochó el cinturón? Tampoco. ¿Cuáles son las medidas que dicen la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué medidas dijo? Ay, ¿saben qué, señores? Sí voy a hacer que entremos en una austeridad republicana. Sí, señor, pero ese dinero no nada más lo digas. Lleva ese dinero al sistema de salud. Se están muriendo las personas ahorita. Vamos al Hospital General en este momento y hay personas en el piso, hay personas sin camilla, hay personas sentadas en lugares que ni siquiera son las instalaciones de salud, está en las partes externas. Eso no puede suceder. Y si no hacemos algo, me parece que es vergonzoso. Y me parece muy valiente del Poder Judicial, me parece muy acertado y me parece inédito que el Poder Judicial haya tomado el primer cambio en este país. Y reorientar el presupuesto es la primera sentencia, o mejor dicho, la primera suspensión que se dicta en materia de amparo en toda la historia de México. Es la primera suspensión donde se ordena reorientar el presupuesto para estos fines de emergencia pública. Y me parece que es un acierto del Poder Judicial. Completamente de acuerdo contigo, Adolfo. La verdad es de que este tipo de esfuerzos que se hace a través de ti y de tu despacho, y obviamente con toda la experiencia que tienes, es algo que nos da un aliento, sobre todo a la población en general, del entender que realmente hay dinero, pero ese dinero ahorita está siendo usado en otras cosas que bien dijiste, no están salvando vidas. Simple y sencillamente están siguiendo determinados proyectos que van a tener un beneficio a futuro, pero que hoy en día tenemos una prioridad que no se está siguiendo.
Eso es completamente de acuerdo. Es lógico, la población lo debe de saber. Y esta sentencia, cuando se dicte, o esta suspensión, ni siquiera debe de ser materia de debate. Ni siquiera tiene que ser materia de debate legal. Agarra el dinero de las dependencias y se acabó. Atiende la salud pública. Vámonos. Proyectos ni siquiera está iniciado. Y si está iniciado está muy prematuro. No pasa nada si se retrasa 6 meses, 1 año. No pasa nada. Así es. ¿Que se está generando empleos con eso? Ahí te puedo decir, la mayor parte de los empleos que se dice que se generan con obras públicas, regularmente se contrata a constructoras que ya tienen sus empleados. No son nuevos empleados. No son nuevos empleados. Entonces sí hay una parte que se les da cabida porque hay una necesidad, pero no es tan importante. Ve cuál es la caída del empleo en este momento. Y esta suspensión lo que hace es reflexionar al Estado, decir, ¿qué está pasando con este país? Está diciendo, oye, da estímulos, no soslayes esto, dice, pero trata de que las empresas no corran a las personas, trata que las empresas puedan tener al trabajador, porque el trabajador, el Estado, ¿para qué existe? Para dar un bienestar. Así es. Y si el Estado te está quitando ese bienestar, ¿cuál es su ¿de qué me sirve que traigas 2 aviones y traes mascarillas y traes cosas que no son suficientes? Que no tienes la capacidad, no de mandar por 2 aviones a la semana, no tienes la capacidad de mandar por 100 aviones, hacer los convenios con la empresa, con la industria, a nivel nacional e internacional, y no contratar 1000 médicos, no puedes contratar 100,000 médicos que estén disponibles para que atiendan a la población. No puedes pedir apoyo instituciones privadas, ni siquiera los laboratorios privados te pueden hacer pruebas de COVID. Eso es increíble, eso es vergonzoso. Así es. Eso creo que debe de cambiar y hoy se ha marcado la génesis de ese cambio. Me da muchísimo gusto, Adolfo, que nos estés platicando con tanto detalle cómo está funcionando precisamente este cambio, ¿no? Y ya nada más por último, Adolfo, una cuestión que obviamente siempre nos ha preocupado en México es de que en este caso, por ejemplo, estás sentando un precedente, bien lo dijiste, ¿no? Es primera vez que el Poder Judicial está dictaminando que se haga un cambio a nivel federal, ¿no? Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? Y vaya, más allá de cuál sería el siguiente paso es, ¿cuál es la respuesta o cuál podría ser la contramedida en caso de que el Ejecutivo decida no hacer ningún cambio? Hay 2 opciones que van a ocurrir ahorita. La opción A, la ética, la moral, la social, la benéfica, es que ese dinero de esos proyectos se destine a la población, a los que están muriendo, a los que están hospitalizados, a los que se van a enfermar en la tercera fase, como bien lo dijo la Secretaría de Salud, que ese dinero, esa es la parte moral. La parte inmoral, la parte irracional e incomprensible, es que quieran presentar medios de defensa para revocar esta decisión ante el juez, que quieran castigar la decisión del juez, que quieran castigar al juez, o que quieran simplemente debatir legalmente todo esto para efecto de no destinar los recursos. La historia va a poner a cada quien en su lugar. Y ahora sí nos vamos a dar cuenta si somos una sociedad que busca el bienestar para los mexicanos o si es una sociedad de facto, política, demagoga, que simplemente no tiene el valor de apretarse el cinturón y dárselo a la población en el momento que más lo necesite. Porque si no nos lo dan en este momento, que es cuando más lo necesitan, ya después, ¿para qué lo necesitamos? ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo contigo, Adolfo. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Ha sido realmente extraordinario el poder escuchar de tu viva voz el cómo está ocurriendo en este momento el cambio estratégico en la política pública de México. Y ojalá, como bien manifestaste, que el realmente abra los ojos y haga lo correcto, que destine esos recursos que ya tiene y que los ponga al servicio de lo que es el sector salud. A las personas que están infectadas, a las personas que están ya enfermas, a las personas que están por enfermarse y sobre todo a las personas que están haciendo esa lucha, esa batalla allá afuera, en el primer frente, que es en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, que son todos los doctores, enfermeras, paramédicos y demás que están atendiendo en este momento a marchas forzadas, sin recursos
y con una extenuación en su vida personal. Así que Adolfo, muchísimas gracias como siempre, todo un ícono en el aspecto legal, así que apreciamos mucho tu tiempo. Es un placer. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.